Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar un poco de lo que son los bacilos ácido alcohol resistentes. Los llamados bacilos ácido alcohol resistentes son bacilos finos, largos e inmóviles. Son aerobios estrictos, van a tener un crecimiento lento y van a ser resistentes a la decoloración por su alto contenido de ácidos grasos, que se llaman ácidos micólicos, como también a agentes físicos y químicos. Fíjense, cuando comparamos la pared celular de los bacilos gram negativos o los bacilos gram positivos, o sea, los gérmenes comunes, y lo que son los bacilos ácido alcohol resistentes, vamos a ver que por fuera de lo que sería la membrana celular, van a tener una gruesa capa de justamente ácidos grasos, que son el lipoarabino manano, el ácido micólico y el arabino galactano. Estos van a ser una capa de ácido micólico y de polipéptidos que constituyen una membrana externa que se encuentra por fuera de la membrana celular de lo que son los bacilos ácido alcohol resistentes. Y esta membrana es lo que a ellos les otorga alta resistencia frente a los alcoholes. Y eso les va a otorgar esa apetencia tintoria distinta a la de los gérmenes comunes. Y ese es el motivo por el cual nunca vamos a utilizar una tinción de Gram para ver este tipo de bacterias. Por eso usamos la tinción de Sil-Nielsen. Para esto los remito a la primera clase donde explico la diferencia entre la tinción de Sil-Nielsen y la tinción de Gram. En cuanto a lo que es el género Mycobacterium, que es básicamente el único género de interés dentro de lo que son los bacilos ácido alcohol resistentes, vamos a tener Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis, son los que tenemos que conocer. Mycobacterium leprae es el agente causal de la lepra, es también conocido como bacilo de Hansen, no crece en medios de cultivo artificiales a diferencia del Mycobacterium tuberculosis, o sea que Mycobacterium leprae es una micobacteria incultivable, ¿sí? Va a tener un periodo de incubación prolongado, la enfermedad, y se va a diseminar por medio de inhalación de aerosoles o contacto cutáneo con secreciones respiratorias exudados de heridas. Tiene una baja infectividad, o sea, no es fácil agarrarse lepra, ¿sí? No es que por estar sentado en el colectivo con una persona con lepra me voy a contagiar. O sea, es una enfermedad que tiene baja infectividad. En cuanto a lo que es la lepra, vamos a tener la fisiopatología. El bacilo es captado por los macrófagos alveolares o los macrófagos dérmicos y se va a diseminar por el torrente circulatorio. Después de meses o años, la enfermedad se va a manifestar a nivel de los tegumentos y del sistema nervioso periférico fundamentalmente. En las formas graves también se van a involucrar las vísceras, como el hígado, el vaso, los ganglios, ojos, órganos genitales, médula ósea, laringe, etc. Puede presentarse a cualquier edad con leve predominio en hombres y lo que es el espectro de la enfermedad está condicionado por la respuesta inmunológica celular del paciente, o sea, la respuesta inmune T. Lo que es la lepra tuberculoide se va a dar en pacientes con adecuada inmunidad celular. A nivel histológico van a formar granulomas parecidos a la tuberculosis, de ahí va a venir su nombre. Va a tener afectación de piel y de sistema nervioso periférico, pero de mucosas y órganos en general no. O sea, la afectación visceral en la lepra tuberculoide es rarísima. O sea, no. La lepra tuberculoide es lo que vamos a conocer como la lepra buena, ¿sí? O sea, es la menos grave de las formas de lepra, ¿sí? Se va a dar entonces en personas inmunocompetentes, justamente por eso decimos que es más buena, porque al estar la persona inmunocompetente, no va a ser tan grave el daño, ¿sí? Eh, entonces, por lo general va a afectar la piel y el sistema nervioso periférico, pero no el interior, no las vísceras, no las mucosas. En la piel va a presentar máculas eritematosas que van a tener un centro acrómico y bordes indurados pero bien definidos. Y las lesiones nerviosas son tempranas. ¿Por qué? Porque se sabe que la lesión mucosa, perdón, mucosa no, nerviosa en la lepra tuberculoide es inmunomediada. ¿Qué quiere decir esto? Depende del sistema inmune. Entonces,
Si la persona tiene un sistema inmune competente, este es quien destruye el nervio. ¿Por qué? Porque ahí está el bacilo. Entonces, en el afán de destruir al bacilo y de atacar al bacilo, nuestras propias células de nuestro propio sistema inmunológico son las que terminan atacando el nervio. Y afectan los nervios cubital, peroneo, ciático y poplito externo. Y se caracterizan por anestesia cutánea con atrofia de la piel y del músculo. Fíjense que estas son las máculas que van a tener este borde indurado, ¿sí? Hiperpigmentado a la periferia y el centro acrómico. Esto es característico de la lepra tuberculoide. Después tenemos la lepra lepromatosa, que esta es la forma más severa, ¿sí? Va a cursar en personas que son inmunodeprimidas, entonces eso también empeora el cuadro, porque estoy hablando de una persona que no tiene con qué defenderse. En la piel se va a presentar con máculas que van a ser levemente infiltradas, color hoja seca y de límites indefinidos. Con el tiempo van a sobrevenir nódulos de color castaño oscuro, denominados lepromas. Va a tener gran afectación visceral, hígado, aparato respiratorio, sistema nervioso, aparato reproductor masculino, ojo, ganglios linfáticos. Fíjense cómo esa es una diferencia clave entre la tuberculosa y la lepromatosa, ¿sí? Tuberculoide y lepromatosa. En la tuberculoide, buena respuesta inmune, por lo general no hay afectación visceral. En la lepromatosa, mala respuesta inmune del huésped, por lo tanto hay afectación visceral. La afectación nerviosa acá es tardía. ¿Por qué? Porque dijimos que la afectación nerviosa es inmunomediada. Entonces, si la persona no tiene buena respuesta inmunológica, no va a tener afectación nerviosa temprana, como si pasaba en la lepra tuberculoide. Y vamos a tener la facies leonina, que se va a caracterizar por la infiltración difusa de la cara, de las orejas, alopecia de la cola de la ceja y de la zona de la barba, caída de pestañas, iritis y queratina. Bueno, así en la imagen de arriba a la izquierda es como inicia una lepra lepromatosa, ¿sí? Con estas máculas de color hoja seca, que después terminan convirtiéndose en estos nódulos que vemos arriba a la derecha. O abajo a la derecha, donde también podemos ver los nódulos en la cara de esta persona y en sus orejas. Fíjense que esta es la conocida como facies leonina. Después tenemos una forma indeterminada, que es como un gris entre la lepromatosa y la tuberculoide. Es la forma en la cual por lo general inicia la lepra, ¿sí? Va a ser por lo general la forma de comienzo. De acuerdo al estado inmunológico puede evolucionar en otras formas o bien curarse. Si la persona está inmunodeprimida, por lo general va a evolucionar hacia una lepromatosa, y si la persona está inmunocompetente, va a evolucionar hacia una tuberculoide. La forma borderline o dimorfa es prepolar y evoluciona en su mayor parte a la forma lepromatosa, menos frecuentemente a la tuberculoide y esporádicamente queda como tal. Se presenta como máculas de doble contorno, un borde central bien definido y otro periférico de bordes imprecisos. La lesión nerviosa tiene una intensidad intermedia entre las formas lepromatosa y tuberculoide, o sea, es un gris. Y acá tenemos un poquito las imágenes de las distintas formas de lepra. Bueno, el diagnóstico de la lepra vamos a tener en principio la clínica, si eso es muy importante, el ojo avesado de un dermatólogo puede ser de mucha ayuda, ¿sí? Porque la sospecha clínica es muy importante en este caso. Y lo que se hace es la baciloscopía, el estudio inmunológico, que es lo que conocemos como reacción de la lepromina o reacción de Mitsuda Fernández, que eh, es un dato más, ayuda, pero no hace el diagnóstico. O bien la biopsia, donde vamos a hacer un estudio anatomopatológico como siempre. El tema es que el bacilo de Hansen, o bacilo Mycobacterium leprae, no se cultiva, o sea que acá cultivo no vamos a poder hacer. ¿Qué es la reacción de Mitsuda Fernández? Básicamente consiste en aplicar una inyección donde vamos a colocar 0,1 mililitros de un preparado que se obtiene a partir del antígeno de Mycobacterium leprae en la cara anterointerna del antebrazo derecho, ¿sí?
Y al cabo de los 2 días y a los 21 días vamos a hacer las lecturas. La primera lectura se llama lectura de Fernández y la segunda se llama lectura de Mitsuda. La primera se hace a los 2 días y tenemos que ver si se generó una mácula eritematosa mayor a 10 a 20 milímetros. Si se generó una reacción, una mácula eritematosa mayor a 10 a 20 milímetros, esto es positivo. ¿Qué quiere decir? La lectura de Fernández es positiva. Significa que la persona ha contactado previamente con Mycobacterium leprae. Y por eso está generando una respuesta inmunológica frente a este antígeno que le estoy inyectando en la cara anterolateral del brazo. Es negativa si no produce ninguna reacción o si genera un eritema menor a 5 milímetros. Después vamos a tener la reacción en lectura de Mitsuda, que se va a dar a los 21 días, y va a ser positiva si aparece un nódulo mayor a 5 milímetros. Y va a ser intensamente positiva cuando ese nódulo directamente se ulcera. Va a ser negativa si no hay reacción al cabo de 21 días. En la forma tuberculoide, o sea, ustedes tienen que tener presente esto. La, la reacción de Mitsuda-Fernández depende de la respuesta inmunológica del huésped. Si el huésped tiene alta respuesta inmunológica, va a ser positiva la reacción de Mitsuda-Fernández. Si el huésped no tiene una respuesta inmunológica alta, no va a ser positiva esta reacción. Entonces, en la forma tuberculoide, esta reacción siempre va a ser positiva, porque dijimos que la forma tuberculoide se da en personas inmunocompetentes. En la incaracterística, en la borderline es variable, y en la forma lepromatosa es siempre negativa la reacción de Mitsuda-Fernández. ¿Por qué? Porque dijimos que la lepra lepromatosa se da en personas inmunodeprimidas. En las personas sanas puede ser tanto positiva como negativa. Pasamos entonces a Mycobacterium tuberculosis complex. Este es un complejo de bacterias dentro de lo que es Mycobacterium tuberculosis que van a variar dependiendo del reservorio y de su patogenicidad. Cabe destacar Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum y Mycobacterium caneti, ya que su reservorio es humano. Mycobacterium bovis tiene un reservorio más amplio que va desde los bóvidos a los humanos y Mycobacterium microti en roedores. Capra en bóvidos, Pinnipedi en pinnípedos. Mientras sepan Mycobacterium tuberculosis, o sea, cuando hablamos de tuberculosis, no solamente hablamos de Mycobacterium tuberculosis, hablamos de Mycobacterium tuberculosis complex, que son un grupo de bacterias que son capaces de generar tuberculosis y que van a variar dependiendo de su reservorio, nada más. Eh, Particularmente Mycobacterium tuberculosis es denominado también como bacilo de Koch, es el agente causal de la tuberculosis, son aerobios estrictos, no esporulados e inmóviles, y son de crecimiento lento. Se van a transmitir de persona a persona por vía aérea, su reservorio es humano y son sensibles al calor y a la luz solar. La clínica, la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa de afectación pulmonar o sistémica. ¿Sí? Vamos a tener tuberculosis pulmonar o tuberculosis extrapulmonar. ¿Sí? Vamos a tener síntomas generales que por lo general van a estar presentes en toda persona con tuberculosis, que vamos a tener astenia, pérdida de peso, sudoración nocturna, hiporexia, fiebre y malestar general, que esto en conjunto se conoce como síndrome de impregnación. Cuando ustedes vean que alguien se refiere a un paciente como que este paciente está impregnado, hace referencia a esta clínica, que van a ver que cuando un paciente se presenta con esta clínica, uno tiene que sospechar dos grandes cosas. Primero, cáncer, ¿sí? Un cáncer de algo, y segundo, en nuestro medio, tuberculosis, ¿sí? Síntomas locales y la enfermedad pulmonar, tos con esputo purulento o hemoptoico, hemoptisis franca o disnea. Es decir, el paciente que tiene síntomas pulmonares de tuberculosis, por lo general tiene el Mycobacterium tuberculosis en los pulmones, ¿sí? Em, y esta persona que está tosiendo bacilos es lo que se conoce como persona bacilífera. ¿En quién voy a sospechar que tiene una tuberculosis pulmonar? En lo que se conoce como sintomático respiratorio. El sintomático respiratorio es una persona que tiene tos con expectoración por más de 14 días. Esta es una persona en quien voy a sospechar tuberculosis pulmonar. Bueno, hay tres formas de diagnóstico de tuberculosis.
tres métodos de laboratorio distintos que podemos utilizar. El primero es el conocido como vaciloscopía o tinción de Ziehl-Neelsen. El segundo es el cultivo y el tercero es la PCR, conocida como GeneXpert. En principio vamos a tener la tinción de Ziehl-Neelsen o vaciloscopía, va a tener una sensibilidad hasta el 80%. Se debe solicitar a todo sintomático respiratorio y se deben recoger dos muestras de esputo en 2 días distintos. La primera debe tomarse siempre en el momento de la consulta y la segunda muestra la debe conseguir en su casa o en la internación por la mañana al despertarse. O sea, si el paciente está internado, tomo la primera muestra en el momento de ingreso y la siguiente al día siguiente. O sea, por eso se llama esputo seriado. Por lo general, estos pacientes tienen una tos productiva, pero si no la tienen, a veces se hace lo que se conoce como esputo inducido, que es básicamente nebulizar al paciente con solución salina, o sea, con fisio, y como aflojar las secreciones. La realidad es que desde el COVID y particularmente en infecciones que se transmiten por aerosoles, como lo es la tuberculosis, no se recomienda mucho el esputo inducido. Pero bueno, en algunos casos la verdad que se usa. Ventajas y desventajas. Las ventajas, como es un método muy sencillo, una tinción de Ziehl-Neelsen, es un método barato, muy barato, accesible, se puede hacer hasta en laboratorios de baja complejidad. Detecta personas bacilíferas, ¿sí? O sea, si la baciloscopía del esputo es positiva, la persona es bacilífera. Y eso implica un montón de cosas a la hora de hacer el tratamiento y a la hora de hacer la profilaxis de los contactos, ¿sí? Que una persona sea bacilífera implica que estuvo contagiando 2 meses previos a las personas que ejercieron contacto íntimo con ella. Permite inicio rápido del tratamiento. Las desventajas, 2 muestras, o sea, se requieren 2 muestras, tiene una baja sensibilidad porque si la persona no es bacilífera, no va a dar positivo el Ziehl-Neelsen, a pesar de que la persona puede ser positiva, puede tener tuberculosis y el Ziehl-Neelsen puede darle negativo. Por eso dice que el negativo no descarta, no diferencia entre distintas especies y no detecta resistencia. Bueno, esta es la forma de interpretar un esputo, un Ziehl-Neelsen de esputo. Nos lo van a informar como positivo una cruz, positivo 2 cruces o positivo 3 cruces. Cuantas mayor cantidad de cruces, mayor cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes por campo. O nos lo pueden informar como negativo. La realidad es que la presencia de un bacilo en el desputo ya es diagnóstico porque es un microbio que no forma parte de la microbiota habitual. No tengo por qué tener un Mycobacterium tuberculosis en el esputo, ¿sí? En lo que varía es en la carga de bacteria que tengo, ¿sí? No es lo mismo tener 3 cruces que me informen la presencia de tan solo 2 bacilos. Bueno, en segundo lugar tenemos el cultivo. El cultivo sigue siendo el gold standard diagnóstico de tuberculosis. Tarda 2 a 4 semanas en medios líquidos y 6 a 8 semanas en medios sólidos. El cultivo debería realizarse en todas las personas con sospecha. O sea, siempre en una persona con sospecha debería realizar cultivo. Las ventajas, mayor accesibilidad, permite prueba de sensibilidad a los antimicrobianos. Esto es muy, muy importante porque existen formas de tuberculosis multiresistente, o sea, bacilos que han desarrollado resistencia frente a lo que es las drogas que utilizamos siempre para el tratamiento de la tuberculosis, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Principalmente la rifampicina, es una droga que el Mycobacterium tuberculosis ha desarrollado resistencia con el correr del tiempo, por lo que está buenísimo y es mandatario tener una prueba de sensibilidad a los antimicrobianos en caso de tener un paciente con tuberculosis. Solamente, el cultivo solamente va a detectar bacilos vivos, por lo que va a dar menos falsos positivos. Ahora vamos a ver que la PCR cambia esto. Y las desventajas va a ser el tiempo, ¿sí? 2 a 4 semanas en medios líquidos, 4 a 8 semanas en medios sólidos. O sea, tarda un montón el cultivo de Mycobacterium tuberculosis. El GeneXpert, ¿sí? Es una técnica de PCR.
sea, una reacción en cadena de la polimerasa. Una técnica genómica. Como ya saben, las PCR son técnicas caras, pero muy, muy, muy sensibles. O sea, son muy buenas detectando distintos microorganismos. Va a detectar hasta el 70% de los casos de tuberculosis con baciloscopía negativa y cultivo positivo, o sea, en personas no bacilíferas, ¿sí? También identifica los cambios en el ADN que pueden producir la resistencia a la rifampicina. Eso está buenísimo. Detecta mutación en el gen RPOB, que es el que codifica la resistencia a la rifampicina, con una sensibilidad del 90%. Las indicaciones van a ser los pacientes paucibacilares. ¿Qué quiere decir esto? Que son pacientes que por lo general pueden tener una tuberculosis pulmonar, sin embargo no tener tos con esputo eh, positivo al Silnissen. O sea, el Silnissen me puede dar negativo en personas inmunodeprimidas. Pacientes con alta sospecha clínica o epidemiológica de tuberculosis y riesgo de multiresistencia, pacientes con alta sospecha clínica o epidemiológica de tuberculosis meningia, pacientes con alta sospecha de tuberculosis diseminada, personal de salud, contacto con persona con antecedente de tuberculosis resistente a rifampicina o multiresistencia, y antecedente de tratamiento con drogas antituberculosas con más de un año de finalizado el tratamiento. Las ventajas van a ser la rapidez, en 2 horas está el resultado, permite detectar la resistencia a la rifampicina, requiere mínima bioseguridad, así como capacitación al personal de laboratorios, alta especificidad y alta sensibilidad. Las desventajas, el costo, o sea, no está disponible en todos lados, da falsos positivos porque detecta bacilos muertos, ¿sí? Es lo mismo que pasa con la PCR de COVID, ¿sí? Puede detectar ADN. El ADN puede persistir en un tejido por más que la bacteria o el virus o el microorganismo que sea ya esté muerto porque se rompió su membrana, la bacteria o virus o el microorganismo en general está muerto, pero su ADN persiste en el tejido y entonces la PCR va a seguir dando positivo. La prueba de tuberculina o mantuxa es exactamente lo mismo que la prueba de la lepromina. Consiste en inyectar 0,1 mililitros de un derivado purificado de antígeno de Mycobacterium TBC y se observa la reacción controlando la induración o pápula a las 24, a las 48 o 72 horas. O sea, en este caso lo que va a pasar es que cambia la forma de lectura. La Mantux se lee a las 48 horas y a las 72. En cambio, la de la tuberculina se leía a las 48 horas y a los 21 días. Cuando la pápula producida tiene más de 5 milímetros de diámetro, se considera que se ha producido un contacto con el bacilo. La realidad es que para considerarla positiva tiene que ser mayor a 10 milímetros en una persona inmunocompetente. Si es mayor a 15 milímetros, se interpreta como intensamente positiva. Y en personas inmunodeprimidas, como por ejemplo los HIV positivos, mayor a 5 milímetros se considera positiva. Y la prevención de la tuberculosis se da con la vacuna BCG, una dosis al nacimiento. Después hay un complejo que se llama complejo Mycobacterium avium intracelular, o MAI, que produce afección en personas con inmunidad deficiente. El cuadro clínico puede ser semejante al de la tuberculosis. En pacientes SIDA, la infección suele ser diseminada, más frecuentes en pacientes con recuento linfocitario por debajo de 10 células. Y el diagnóstico también se hace por baciloscopía o cultivo. Muchas gracias.